Bueno, buenas tardes. Acá de nuevo vamos a ver la segunda parte de la clase de biología general. Vamos a hablar un poquito de la función que pueden tener los músculos, ¿está? Un músculo podemos decir que es extensor, se lo voy a mostrar en el dedo para que vean cómo sería. O sea, el vientre del músculo, al activarse lo que hace es contraerse, ¿no? Entonces vamos a imaginar que tenemos los músculos que están acá, que van a estar acá, y van a ayudarnos a la extensión del dedo al momento de contraerse, ¿no? Si tiro de aquí, lo que va a hacer el dedo es extenderse. Después tenemos el grupo flexor, por ejemplo, ¿tá? Son los músculos que vienen aquí, que al contraerse lo que hacen es flexionar el dedo. Extensión, flexión. Después tenemos grupos que se encargan de la aducción, o sea, de hacer este movimiento, ¿no? Que el miembro se acerque al eje. Adentro, aducción. Después tenemos los músculos que son opuestos a los aductores, que son los abductores, o sea, que abren, permiten estos movimientos, la apertura, abren, alejan los miembros del eje. Luego tenemos también los que ayudan a la rotación, como por ejemplo los pronadores y supinadores, para hacer el movimiento de pronación y supinación. Tenemos los esfínteres, como ya vimos un poco más adelante. Dilatador, por ejemplo, los músculos cuando la pupila se dilata o se contrae, tenemos un músculo dilatador de la pupila. Tenemos músculos que son elevadores o depresores, por ejemplo, elevador del labio superior o depresor del labio, o sea que lo levantan o que lo bajan, son ese tipo de músculos. Les di algunos ejemplos para que lo entiendan. Obviamente hay muchos más músculos, aductores, flexores, ¿no? Tenemos en el miembro torácico y en el miembro pelviano. Vamos a ver algunos ahora un poco más adelante, los más importantes y más grandes. También, de acuerdo a su origen e inserción, hablamos de músculos extrínsecos o intrínsecos. O sea, un músculo extrínseco es aquel que comienza en una región y termina en otra. ¿Tá? Por ejemplo, vamos a hablar de este, muy conocido que ya se lo mencioné hoy, que es el trapecio. ¿Tá? El trapecio comienza en el tronco y termina en el miembro torácico. O sea, es un músculo extrínseco. Un músculo intrínseco es el que comienza y termina en el mismo. ¿Tá? Por ejemplo, acá tenemos el tríceps braquial. Es un músculo bien grande con las 3 cabezas. ¿Tá? El tríceps braquial es un músculo intrínseco del miembro torácico. También, por ejemplo, hablamos de extrínseco o intrínseco cuando hablamos de los músculos de órganos, como por ejemplo de la laringe. ¿Tá? Tenemos músculos que empiezan en el esternón y terminan en la laringe. ¿Tá? Como que se llama el esternotiroideo. Ese es un músculo extrínseco. Y después tenemos músculos que están en la laringe, que van de un cartílago al otro de la laringe, y esos son músculos intrínsecos, como el aritenoideo transverso, por ejemplo. Están dentro del mismo órgano. Ahora, al momento de enfrentarnos y cuando vayamos a estudiar cada uno de los músculos, ¿qué hacemos? Bueno, un cuadro, y lo que tenemos que aprender es el origen de ese músculo, su inserción. ¿Qué es esto origen e inserción? Es dónde empieza y dónde termina. Entonces eso nos va a permitir ubicar el músculo en el cuerpo, ¿está? Eso es el origen y la inserción. A veces vamos a encontrar variaciones según las características de la especie, ¿no? Recuerden siempre que estos músculos esqueléticos comienzan y terminan en un tendón. El tendón puede ser cortito o puede ser un tendón bien largo que llegan hasta los dedos, por ejemplo. Después tenemos la función del músculo, si es un músculo extensor, si es aductor, si es flexor, y la inervación del mismo. ¿Qué nervio es el que le manda la información para contraerse? ¿O qué nervios? Por lo general es un único nervio, pero puede ser que algunos músculos estén inervados por más de uno. ¿Bien? ¿Por qué no les pongo que estudiamos la irrigación del músculo? Porque realmente no estudiamos específicamente qué rama de qué arteria llega a cada uno de los músculos. Hablamos de la irrigación más general, que es lo importante, ¿no? Si tenemos una herida, qué arteria, por dónde va la arteria principal, por dónde van las venas, ¿tá? Eso sí lo hablamos, pero no específicamente qué arteria, qué ramita llega a cada músculo, ¿tá? Acá hay un ejemplo que pueden conocer un poquito, que es el músculo deltoides. ¿Se acuerdan que acá en el miembro torácico tenemos la escápula y tenemos el húmero?
¿tá? En la cara lateral del cuerpo del húmero teníamos la tuberosidad deltoidea. Esta tuberosidad deltoidea le va a dar inserción a este músculo, que es el músculo deltoides. ¿Sí? El músculo deltoides va a originarse. Él quería salir y salió. Va a originarse en la espina de la escápula y va a insertarse en la tuberosidad deltoidea. En las especies que tienen acromion, el deltoides va a tener dos porciones. Una porción espinosa, espinal que empieza en la espina, y una porción acromial que se origina en el acromion. Y ambas porciones van a ir a insertarse en la tuberosidad deltoidea, por ejemplo. ¿Bien? Un poquito hablar de cómo clasificamos y cómo vemos los músculos en las distintas regiones. Bueno, en la cabeza tenemos una cantidad de músculos y los vamos a dividir en dos grupos al momento de estudiarlos, que van a ser los músculos de la mímica y los músculos de la masticación. ¿Ah? Tenemos músculos como por ejemplo el macetero, ¿ah? Que es este que si mordemos lo sentimos bien acá. ¿Ah? El músculo macetero, por ejemplo, es un músculo de la masticación. Y después tenemos todos los músculos que nos permiten la gesticulación del rostro, ¿tá? Como elevador nasolabial, está el canino, o sea, hay muchos músculos que van a permitir el movimiento y la realización de los gestos. Los dividimos de esta manera porque su función es diferente y porque su inervación también lo va a hacer. O sea, la mayoría de los músculos de la mímica van a estar inervados por el nervio facial y los de la masticación por el nervio trigémino. Vieron que ambos son nervios craneanos, ¿no? Digamos, los músculos de la mímica y los músculos de la masticación. Les digo en general, hay músculos de la masticación, por ejemplo, que tienen una inervación compartida, que lo vamos a ir viendo. Bien, acá tenemos otro músculo de la masticación, este también es miloioideo, digástrico, acá vemos el macetero. Miren que en el caballo también el músculo macetero es un músculo muy grande. Después vamos a estudiar también lo que son los músculos del tronco, ¿tá? Los que componen el tronco del animal. Vamos a ver los músculos que están en la columna vertebral, lo que le llamamos epiaxiales, o sea, los que están hacia dorsal de la columna, y los hipoaxiales, que van a estar hacia ventral de la columna. Los músculos de la pared torácica, principalmente se refiere a los músculos que permiten la inspiración y la expiración, o sea, los músculos intercostales. Y por último, vamos a estudiar cada uno también de los músculos de las paredes de abdomen, la dirección de las fibras, cómo se llaman. Estos son importantes, los vamos a incidir de rutina en lo que son las castraciones, en lo que es una cesárea. Vamos a abordar por estos músculos de paredes de abdomen. Darles un ejemplo, el músculo oblicuo externo, después tenemos oblicuo interno. Hay varias capas musculares en abdomen. Es más complejo de lo que puede parecer. En cuanto a los miembros, acá sí hacemos un estudio bastante preciso de cada uno, son músculos importantes. Vamos a tener, en ambos miembros vamos a tener músculos extrínsecos y músculos intrínsecos, ¿sí? Por ejemplo, los músculos de la cintura torácica son los que fundamentalmente unen el miembro al tronco, pero también son los que facilitan un poco el desplazamiento del miembro en sí. Tenemos músculos, como hoy les mencionaba el trapecio, es uno de los extrínsecos, y que es de la cintura torácica. Tenemos otros como el gran dorsal, el brachiocefálico, que es un músculo bien grande, que hoy se los mencioné cuando les mencioné la vena yugular. El músculo brachiocefálico va desde el brazo hasta la cabeza, como lo indica el nombre. Después tenemos músculos intrínsecos, que ya ayudan al movimiento propio del miembro torácico. Tenemos los músculos que actúan sobre la articulación escápulo-humeral, los que actúan sobre la articulación húmero-radioulnar, o sea, la articulación del codo. Tenemos, en este caso, como le hablamos hoy también, un grupo que permite la extensión o la flexión de esta articulación. Recuerden siempre que los músculos que movilizan esta articulación son los que están antes de la misma, o sea, van a estar en esta región los músculos que van a movilizar la articulación del codo. Después tenemos los músculos que actúan principalmente sobre la articulación del carpo y de los dedos. Esos músculos son los que van a estar ubicados rodeando radio y ulna. Vamos a tener un grupo extensor, que va a estar en la parte
cráneo lateral de ulna y radio, y después vamos a tener un grupo flexor que va a estar en la cara caudomedial. O sea, los músculos que están acá permiten la extensión de los dedos y el carpo. Y los músculos que están acá, al contraerse, permiten la flexión del carpo y de los dedos. Ven, acá vemos, por ejemplo, un miembro torácico, la miología del miembro torácico de un canino. En este caso es de un perro. ¿Sí? Acá vemos los músculos intrínsecos, estos son los músculos que están sobre la escápula, que van a actuar sobre la articulación escapulohumeral. Después tenemos, bueno, por ejemplo, vieron que se acuerdan que teníamos la fosa supraespinosa, donde se alojaba el músculo supraespinoso, y la fosa infraespinosa, donde estaba el músculo infraespinoso. Después tenemos los músculos que están alrededor, rodeando el húmero, que esos son los que nos van a permitir y facilitar el movimiento de la articulación del codo. Acá, por ejemplo, esto es una vista lateral, y esto es una vista medial del miembro. En la vista lateral, acá podemos ver bien hacia caudal también el tríceps, y acá vemos en una vista medial, que está en el mismo lugar que nosotros, el bíceps braquial. Acá tenemos el grupo de los músculos que actúan sobre las articulaciones del carpo y de los dedos. En una vista cráneo-lateral, lo que vamos a tener son aquellos músculos extensores. Y vamos a ver que los nombres acompañan su función muchas veces. Acá tenemos extensor radial del carpo, extensor digital común, extensor digital lateral. Vieron que estos que se llaman digitales, sus tendones, si los seguimos, van a ir hacia los dedos. Y vamos a tener tantos tendones según cuántos dedos tengamos. ¿Bien? Y en la vista, en la cara medial, al revés, vamos a tener, en lo que es el antebrazo, los músculos que ayudan a la flexión del carpo y de los dedos. ¿Bien? Que estos son los músculos, por ejemplo, flexor digital superficial, flexor digital profundo, flexor radial del carpo. Y estos también, los que se llaman digitales, son los que van a llegar, sus tendones, al dedo. Ven acá, por ejemplo. Están bien pintaditos. Esto que dice acá retináculo, es una modificación de la fascia, es un engrosamiento de esa fascia. ¿Se acuerdan que les dije hoy que tenemos fascias que protegen y agrupan varias regiones? Acá en antebrazo tenemos una fascia bastante gruesa e importante en todas las especies, y en algunas regiones esas fascias se engrosan y forman lo que se llaman retináculos. Estos retináculos son como esas bandas de tejido conectivo que ayudan a la fijación y el sostén de los tendones. Esos tendones que son bien largos, que van a llegar hacia los dedos, evitamos que se forme este vientre, que se forme, como quien dice, vamos a decirlo así, una pancita, un vientre. Entonces estos retináculos mantienen el tendón en su lugar. Tenemos retináculos en los extensores y también tenemos retináculos en los flexores. En el caso del miembro pelviano, también vamos a tener muchísimos músculos, ¿bien? Que pasa exactamente lo del mismo que pasa con el miembro torácico. Tenemos músculos que actúan sobre la articulación coxofemoral, la articulación de la cadera, después sobre la rodilla. Por ejemplo, un músculo grande es el cuádriceps femoral, ¿no? El cuádriceps femoral se inserta en parte en la rótula, entonces es uno de los músculos que trabajan en esta articulación. Es un músculo que está en el muslo, pero actúa sobre la articulación femorotibio-patelar o femorotibio-rotuliar. Acá, en los músculos que actúan sobre las articulaciones del tarso y de los dedos, la función no es tan simple y tan clara como en miembro torácico, sino que vamos a ver que la función es un poquito más compleja. Vamos acá algunos de los músculos. Voy a mostrarles el cuádriceps femoral. Es un músculo bien grande y su fijación es en parte se da en la rótula. Entonces al contraerse, nos va a permitir la extensión. Acá tenemos el grupo de los músculos glúteos,
y acá tenemos los músculos de la pierna. Que vamos a ver que, como les decía hoy, su función es un poquito más compleja, lo vamos a ver un poquito más adelante, que es lo que es el miembro torácico. En el miembro torácico extendían carpo y extendían dedos. Acá no es tan simple, acá flexionan el tarso, pero luego los otros que están en la misma región extienden el dedo. No es tan claro, no es que yo les pueda decir como en el miembro torácico yo les decía, los craniolaterales extienden y los caudomediales flexionan. Acá no. Acá tenemos, por ejemplo, que los craniolaterales al contraerse van a flexionar. Imagínense que si yo tiro de acá, el tarso va a flexionar. Pero a su vez van a extender el dedo. Entonces acá tenemos los extensores digitales. Que tenemos, en el caso del equino, sobre todo, tendones muy largos. Tendones muy largos. Eso ayuda un poco a la función que tiene el equino. Entonces da más resistencia con menor gasto energético. Los tendones gastan menos energía y almacenan energía, a diferencia de lo que vemos en un músculo que necesita mucho para poder trabajar. Entonces tenemos tendones muy largos, y eso es, al tener estos tendones tan exigidos todo el tiempo, en el caso del equino vamos a tener muchísimas patologías en los tendones, en las vainas y en las bolsas. Y en las articulaciones también. Ven acá tenemos algunos retináculos más. Vamos a ver acá después, cada uno tiene su nombre. Todo eso vamos a ir aprendiéndolo de a poco. Y acá sí vemos los tendones que van a llegar hacia el dedo. Igualmente sepan siempre que los tendones, tanto en la mano como en el pie, los que llegan a dedo, los que van por la cara dorsal, son tendones extensores del dedo. Y los que van por la cara palmar o plantar, son los tendones flexores del dedo. Eso pasa en ambos miembros. En eso es bien simple. Lo que va a cambiar es la función en la articulación del tarso o del carpo. Acá podemos ver en un perro también, ¿no? En un canino, los músculos. ¿Ven los tendones aquí cómo se extienden? Se prolongan, perdón, hasta el dedo. Acá vemos los flexores y acá vemos los extensores. Vemos que la cantidad de tendones que tiene es mucho mayor que en el caballo, las divisiones, por las divisiones que tiene para la cantidad de dedos. El caballo, al tener un dedo solo, va a tener un único tendón flexor digital superficial o flexor digital profundo, va a tener uno de cada uno. Igual lo mismo pasa con el tendón extensor de los dedos, va a tener uno. Ahora, si vamos a un perro, como tiene varios dedos, tiene los 4, va a tener un vientre carnoso, pero su tendón se va a dividir acorde a la cantidad de dedos. ¿Sí? Bueno, chicos, los dejo por acá con toda esta información. Quédense tranquilos que nosotros también entendemos, y para nosotros también es difícil esto de las clases virtuales. De nuestra parte tratamos de poner lo mejor que podamos, de hacer las cosas de la mejor manera posible. Siempre estamos dispuestos a escucharlos y ver cómo podemos mejorar. Como les digo siempre, es el primer año que trabajamos de esta forma, y estamos aprendiendo junto con ustedes. También es el primer año de anatomía sistemática, así que bueno, cualquier cosa, nosotros realmente hablan con nosotros en las clases prácticas, nos mandan mail, y bueno, siempre que sea para mejorar y para evolucionar todos, los vamos a escuchar y vamos a hacer caso o llegar a un acuerdo en común entre ambos, ¿sí? Así que bueno, pero pónganle ganas, chiquilines, si es realmente lo que quieren hacer, si quieren ser veterinarios, si quieren recibirse, no están perdiendo un año en su casa, están pudiendo estudiar, valoren eso, y traten de acomodar sus tiempos, de juntarse. Es importante, armen grupos de Zoom, estudien en conjunto, como si estuvieran en facultad. Sabemos que no es lo mismo, pero bueno, todos esperamos que vuelva a la normalidad para el próximo semestre. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Y bueno, cualquier consulta o lo que sea, las órdenes, y espero no pelearme tanto con internet la próxima semana.